Hola, yo soy el MBA Jonathan Salas y hoy vengo a hablarles de funciones. Primero que todo, el contenido que vamos a ver en este video, vamos a tomar un poquito lo que es la función lineal, la función exponencial y la función logarítmica. Definición de función es un tipo de relación de correspondencia que existe entre dos variables con la condición de que para cada valor de la variable independiente, o sea, el dominio, se le corresponde un solo valor de la variable dependiente, o sea, el rango. Elementos para definir una función. Para construir una función es necesario tener dos conjuntos, dominios y rango, y una regla corresponde como se ilustra en el siguiente diagrama. Entonces, en el lado del dominio tenemos las variables x, que son variables independientes, y luego en el rango, que es el circulito con la letra R, tenemos y, que es igual a fx, variable dependiente. Elementos para poder definir una función establecida. Características de una función. El dominio es el conjunto de valores que se pueden asignarse a la variable independiente, para los cuales las funciones existen y están definidas. Luego tenemos el rango, conjunto de valores que puede tomar la variable dependiente en una función. Luego tenemos los valores positivos y negativos, de que tengamos funciones positivas, funciones negativas. Recuerde que esto se monta en un plano cartesiano con cuatro cuadrantes y tenemos el eje Y, ¿verdad? Y el eje X respectivamente, cada uno con su línea positiva y su línea negativa. Los ceros de la función o intersecciones con el eje X, donde tenemos los pares ordenados que son X, Y, ¿verdad? Entonces, si tenemos un cero de la función, sería 0, o sea que tomaría el valor de X, 0, Y, y en el lado contrario sería X, 0, donde Y sería el 0. Luego tenemos las intersecciones por el eje Y, lo acabo de explicar. Máximos, que es el punto máximo de una función, o el punto mínimo de una función, a lo que se refiere es cuál es el punto más alto donde llega, cuál es el punto más bajo donde llega. Por ejemplo, la temperatura de una persona, su punto más alto son 40 grados. Lo máximo que puede llegar a tener es 40 grados. Su punto mínimo, 0 grados o menos 10, menos 20. También lo podemos relacionar con el clima. El punto más alto de temperatura del día fue 50 grados y el punto más bajo, menos 13 grados en la noche. Entonces, ahí podemos ver la oscilación y una de las formas de utilizar funciones. Luego tenemos la concavidad, que sería cóncava para arriba con un punto mínimo. Cóncava para arriba hacemos una U, o cóncava para abajo, que hacemos como la figurita de una montañita, con un punto máximo, sería el punto más alto. Luego tenemos asíntotas horizontales y asíntotas verticales. ¿Qué son asíntotas? Líneas que se acercan mucho, 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 mucho al eje X o al eje Y, ¿verdad? Y no llegan a tocarlo nunca. ¿Esto cómo lo podemos entender mucho mejor? Bueno, entonces agarre uno y lo divide entre uno. Perdón, agarre uno y lo divide entre dos y ese resultado dividido otra vez entre dos y entre dos y entre dos y así consecuentemente nunca va a llegar a ser cero, pero se acerca mucho a cero. Eso es una asíntota. Se acerca a los ejes, pero nunca los llega a tocar. Y igual existen unos que son completamente paralelos, que ya están en una línea, que nunca los va a tocar, y otros que simplemente se acercan, pero nunca van a llegar a tocar. Esos son las llamadas asíntotas. Luego tenemos clasificación de una función, tenemos algebraicas y trascendentes. Las algebraicas tenemos polinomiales, racionales e irracionales, y las trascendentes trigonométricas, logarítmicas y exponenciales. Aquí tenemos función algebraica, es aquella que puede expresarse con un número finito de sumas, diferencias, múltiplos, cocientes, radicales que contienen. Algunos de ejemplos son x a la n, donde f de x puede ser igual a x 3x más 2 más 5x, gx es x más 2 menos 6x, y así consecuentemente. Entonces, esto es una función algebraica.
Luego tenemos función polinomial. La función polinomial son las funciones polinomiales, tienen la siguiente notación. Vean que es fx. Quiero dejar esto claro, fx es igual a y. Estos son términos de expresión. Fx o y es igual a n, x a la n más x n menos uno, x a la n menos uno y así consecuentemente. Con la diferencia que a difiere de cero, es diferente a cero. Y con coeficientes reales de grado n. ¿Qué son coeficientes reales de grado n? De uno para arriba. Luego tenemos la función racional. Es aquella que puede escribirse como consciente de dos polinomios. De modo específico, una función es racional si tiene la siguiente forma. Fx es igual a P de X entre Q de X, donde Qx es diferente de cero. ¿Por qué Qx tiene que ser diferente de cero? Porque se define la ecuación. Y Px y Qx son polinomios. O sea que más adelante veremos ejemplos de esto. Una función irracional. ¿Qué es una función irracional? Aquella que tiene que ver con raíces. Las funciones irracionales son aquellas cuya expresión matemática fx se presenta con radical. Fx igual a raíz cuadrada de n puede ser cualquier número, de una función adentro, g de x. Ahí puedes tener 2x más 5, 3x más 10, x al cuadrado, lo que ustedes quieran. Pero esa gx es otra función, donde gx es una función polinomial o una función racional. O sea que puede haber incluso una raíz dentro de esta misma raíz. Si n es par, el radical está definido donde gx es mayor o igual a cero, así que los efectos de calcular el dominio de fx que contengan un radical, habrá que imponer la condición anterior al conjunto de la expresión fx. Función trascendente son aquellas funciones que además de contener operaciones aritméticas básicas, contienen operaciones trigonométricas, logarítmicos y exponenciales, por ejemplo. Fx es igual a seno de 2 seno de x más 4. Aquí, con estas funciones trascendentes y en esta que estamos tomando, que es una función trigonométrica, tenemos que tener en claro las leyes trigonométricas de seno, coseno, tangente, secante, cosecante y cotangente. Dominar esto me ayuda a entender mucho mejor las funciones, sus equivalencias y sus transformaciones. Luego tenemos g de x igual al logaritmo de x2, x a la 2 más 1. Y aquí también los logaritmos tienen sus propiedades logarítmicas, las cuales también tenemos que dominar antes de entrar a una función logarítmica. Y luego tenemos hx, que es igual a 2x más 1. Estas son funciones exponenciales que también tienen sus características y debemos también entender las funciones exponenciales, las características de una ecuación exponencial antes de entrar a funciones exponenciales. Por ejemplo, la suma, resta, multiplicación y división de potencias para entender mejor lo que es una función exponencial. Formas de representar una función en su forma de su enunciado. Por ejemplo, el área de un círculo es igual a pi por su radio al cuadrado. Fórmula de la ecuación, área es igual a pi r al cuadrado. Tabulación, consecuentemente. R1 a 1, R2 a 2, y así consecuentemente hasta Rn a n. Formas de representar una función. Esta es una función exponencial, ¿verdad? Vea que tiene que es cóncava para arriba, ¿verdad? Hace una U, y podemos definir que es creciente, porque cada vez que yo agrego un factor en el X, mi Y termina siendo cada vez más grande. Formas de representar a una función. Tenemos dominio, tenemos el rango, variables independientes, variables dependientes. Dominio con X, rango con Y. Aquí tenemos una función lineal como caso particular de la función polinomial. Una función lineal es las funciones lineales representan gráficamente una recta y son de la forma mx más b, donde m es la pendiente de la recta y b es el valor de la ordenada al origen o la intersección con el eje y. Aquí voy a agregar otras cosas más. M, al ser la pendiente de la recta, si es positiva es una función creciente y si es negativa es una función decreciente. Entonces, este ejemplo algebraico que nos estamos poniendo acá, y es igual a mx más b,
toma n como un número positivo. Sin embargo, si ahí tuviera fx o y, x es igual a menos 2x más 3, entonces sería decreciente. ¿Por qué? Dije menos 2. Ahora, m ni siquiera necesita estar, porque x tiene un valor de 1 también. Entonces, si fuera menos x, eso también la haría decreciente. Y aquí vemos cómo su función es positiva. ¿Por qué? Porque cada vez que agrego un valor x, su valor y va a ser mayor. Entonces se vuelve creciente. Esta es la fórmula para sacar m. Y a la 2 menos y1, x a 2 menos x 1. Y para obtener b, lo que se hace es despejar la función, perdón, despejar b, dejando lo demás como factor despejado para poder encontrar b. Aquí tenemos una función constante, es un tipo de función lineal, donde y es igual a b y se mantiene. Un ejemplo de esto en la vida real serían desde un punto de vista económico, son los bienes inelásticos, que indiferentemente del precio, las cantidades van a ser siempre las mismas. Ejemplo de esto puede ser la gasolina, porque suba o baje, usted necesita la misma cantidad de gasolina para ir al trabajo o venir al trabajo y así consecuentemente. Luego tenemos la función identidad, que es una función lineal. Esta x, y sería 0,0, 1,1, 2,2, 3,3 y también en el lado negativo, menos 1, menos 1, menos 2, menos 2 y así consecuentemente. Por eso se le pone y es igual a x, o sea, una función identidad. Luego tenemos la función cuadrática como caso particular de la función polinomial. Las funciones cuadráticas son aquellas cuyas característica principal es que su grado máximo es de 2 y son de la siguiente forma. Fx o y, ¿verdad? Fx igual a x a la 2 más bx más c. Tengamos en cuenta que esta es la forma positiva. También podemos agregar un negativo en cualquiera antes de la x a la 2, en ese b y en ese c. Pueden haber cualquier cantidad de símbolos, positivos o negativos, combinando, pero la base teórica es fx o y, ¿verdad? Es igual a x a la 2 más bx más c, donde a, b y c son números reales con a diferente de 0. Si b es igual a 0 o bien c es igual a 0, entonces la función está incompleta y tiene la siguiente forma. Ax a la 2 más bx, una función mixta, o fx a x a la 2 más c, una función pura. Las mismas, todas se pueden graficar. Solamente es ir agregando valores y asignando los pares ordenados adecuadamente en el plano cartesiano que hemos visto anteriormente. Función exponencial. La función exponencial generalmente tiene forma fx es igual a x, ¿verdad? Donde a se le llama la base y es una constante, y x se le denomina exponente y es una variable. La definición de la función exponencial exige que la base sea siempre positiva y diferente de 1. La función exponencial, el dominio de una función exponencial está formado por el conjunto de los números reales y su rango. Esta representa por el conjunto de números positivos. Con base en esto observamos las siguientes propiedades. Número 1, la función existe para cualquier valor x. Número 2, en todos los casos la función pasa por un conjunto fijo 0,1. Los valores de la función siempre positivos para cualquier valor x. Ese fue el número 3. Número 4, en términos de función exponencial, la función siempre es creciente o decreciente para cualquier valor de x. Dependiendo de los valores de la base a, la función es creciente si a es mayor que 1 y estrictamente mayor que 1, y es decreciente si a está entre 0, si a está entre 0 y 1, estrictamente mayor a 0 y estrictamente menor a 1. Vean que en ningún momento trae el igual abajo, entonces no es menor igual, no, es estrictamente mayor y estrictamente menor. Número 5, el eje X es una asíntota hacia la izquierda si A es mayor que 1 y hacia la derecha si A es menor, estrictamente menor que 1. A continuación se presentan algunas gráficas de funciones exponenciales para irnos familiarizando. Aquí tenemos función exponencial creciente con valores a mayor a 1. Y vean cómo
entramos en el primer cuadrante del plano cartesiano, que es este que tenemos, eh, donde se cruzan las tres líneas de 10 elevado a la x, 3 elevado a la x y 2 elevado a la x. Entonces, ahí tenemos una función exponencial creciente con valores mayores a 1. Luego tenemos funciones exponenciales decrecientes para valores entre 0 y 1. ¿Ven? Entonces, esos entran en el cuadrante número 2 del plano cartesiano. La función logarítmica, la función logaritmo tiene la función y es igual al logaritmo a de x, donde a se llama a la base y es el número real positivo distinto de 1. La función logaritmo de base se refiere como la inversa de la función exponencial, es decir, el logaritmo de base a del número x es el exponente al cual debe elevarse la base a para obtener el mismo número x. Entonces, y es igual al logaritmo en base a de x y su inversa sería a elevado a la x, que nos dará igual, perdón, elevado a la y, que nos dará igual a x. Propiedades de la función logaritmo para a mayor a 1. Vea que hemos hablado mucho de a mayor a 1, a menor a 1, a entre 0 y 1. Estas propiedades son importantes entenderlas antes de empezar a realizar cualquier ejercicio. La base teórica es la base de cualquier fundamento matemático. Su dominio son todos los números reales positivos, cuando a es mayor a 1. Su rango son todos los números reales. Son continuos y crecientes en todo su dominio. Su gráfica pasa por el punto 1,0 y a,1. El eje y es una asíntota vertical, o sea que no toca. La función es negativa para valores de x menores que 1 y la función es positiva para valores de x mayores que 1. Propiedades para la función logaritmo. Cuando a está entre 0 y 1, su dominio son todos los números reales positivos, su rango son todos los números reales, son continuas y decrecientes en todo su dominio, su gráfica siempre pasa por el punto 1,0 a,1, el eje y es asíntota vertical, la función es negativa para valores de x mayores que 1 y la función es positiva para valores de x menores que 1. Tenemos que evitar confundirnos con las propiedades anteriores. Lo más importante es escribirlos en fichitas, eh, escribirlos formalmente y cuando usted esté realizando su ejercicio, es importante también escribir la teoría a la par del ejercicio para irlo refrescando, por lo menos en sus primeras ocasiones. Esto fue funciones lineales, logarítmicas y exponenciales. Mi nombre es Jonathan Salas. Un gusto.